Bueno chicos, acá nos encontramos terminando ya con el tema de IRs y transformada bilineal eh, para dar paso ya a los filtros FIR, pero no sin antes mencionar una cualidad interesantísima que tiene la transformada bilineal, que es justamente esta constante que yo muchas veces la dejaba un poco oscurecida de esta forma, donde a veces les indicaba que para tal vez simplificar alguna expresión le damos valor acá y en consecuencia a fs, ¿sí? Pero que justamente es un grado de libertad que tiene la transformada que muchas veces ni se usa, pero a veces puede servir para ajustar algún punto crítico, ¿sí? Algún punto crítico, por ejemplo, de lo que estamos transformando, una transferencia. Imagínense, si yo tuviera una transferencia del tipo pasa abajo, ¿sí? Y por alguna de esas casualidades mi corte estuviera relativamente cerca, ¿sí?, de la frecuencia crítica de fs sobre 2, ¿ok? Ustedes ya saben que justamente para transformar, para mapear el dominio de omega, ¿sí? Esto vendría a ser el módulo de mi filtro, para mapear la transferencia, la función transferencia de omega a omega, ¿sí? Recuerden que esto que tenemos acá, frecuencia analógica, es omega, y esta frecuencia analógica es omega, ¿sí? El mapeo es desde el eje de abscisas al eje de ordenada, ¿sí?, pasando por esta función, que es la función, en este caso es la función arcotangente, pero antes recuerden que la explicación la habíamos hecho con la tangente, es decir, mirábamos este gráfico traspuesto de alguna manera, ¿no?, con la frecuencia digital en el eje de abscisas. Entonces, de esta manera lo que estaríamos haciendo es entrar en esta curva y donde intersecta con la función arcotangente, ¿sí? Acá tenemos la versión arcotangente para tres valores de k diferentes, ¿sí?, que ahora vamos a explicar. Donde intersectaría sería el mapeo que estaría produciendo la transformada bilineal para un determinado valor de k, ¿sí?, porque la transformada bilineal siempre es la misma, pero esta k es el gradito de libertad que nosotros tenemos, que cuando le ponemos la frecuencia de muestreo se produce algún determinado mapeo como los que vemos acá, ya sea cualquiera de estas curvas, la punteada, perdón, las rayas, la azul, la verde o la roja, ¿sí? Entonces, dicho esto, y retomando el ejemplo donde tenemos alguna, por ejemplo, alguna frecuencia de corte cerca de la zona crítica, es decir, de la zona donde más codo o más cerca nos estaríamos acercando a esta asíntota, es decir, por ejemplo, acá, ¿sí?, si estuviéramos por los 45 o por los 40, ¿sí?, está claro que justamente este mapeo cada vez va a ser menos exacto. ¿Por qué? Porque justamente si yo entro con 5 grados, ¿sí?, y voy a la curva, digamos, simple warp, que es de alguna forma con la K, con la versión típica, ¿sí?, que es 2fs, tendría que intersectar a la línea punteada, ¿sí?, perdón, el trazo a rayas. El trazo a rayas es la versión, como decíamos, con K igual a 2fs, ¿sí? Esta. K igual a 2fs. Entonces, ¿qué significa? Que yo, si tengo alguna frecuencia que es crítica en 45, entro aquí y fíjense que la intersección con 45 sucede más o menos alrededor de los 30 Hz de frecuencia digital. Es decir, todo lo que está digamos, en la zona de entre, fíjense por acá, donde perdemos la linealidad, más o menos a partir de 35 Hz, perdemos la linealidad y ya se empieza a despegar muchísimo y a comprimir mucho. Entonces, todo lo que estaría acá quedaría comprimido en un ancho de banda muy pequeñito en la frecuencia digital. En consecuencia, esta transferencia se distorsiona mucho, y si nuestra frecuencia de corte, por ejemplo, es crítica, nuestra transferencia simplemente no va a reflejar lo que sería la transferencia del filtro que hubiéramos diseñado. En esos casos, se puede hacer uso de esa constante para hacer lo que se llama el pre-warp o el pre-distorsionamiento o el pre-estiramiento de la transferencia. ¿Para qué haríamos eso? Bueno, para ajustar algún punto de la transferencia. ¿Qué significa ajustar algún punto de la transferencia? Bueno, imaginemos que tuviésemos una transformada que de alguna forma nos transforme linealmente nuestro eje analógico a nuestro eje digital, a nuestro de 0 a Nyquist
de 0 a Nyquist, de 0 a sampling sobre 2, iría a partir de la frecuencia identidad, ¿no? de la línea identidad, que sería el trazo este que acabo de reforzar. Sería una línea recta, 45 grados, donde cualquier frecuencia analógica tiene su exacta réplica en la frecuencia digital. Es decir, la transformada, en ese caso, sería una transformada que obviamente no es la bilineal, ¿ok? Pero sería realmente muy útil. ¿Por qué? Porque no tendríamos ninguna distorsión en la forma de la transferencia que estuviéramos convirtiendo de analógico a digital. Sin embargo, ustedes ya saben que esto no es posible. La transformada bilineal impone una función tangente, ¿sí? para hacer el mapeo. Por lo tanto, hay una compresión de un grupo de frecuencias que es bestial, ¿sí? No obstante, tenemos esta constante que nos permite de alguna forma modular esa función tangente y hacer que en un punto al menos, en algún punto, la frecuencia analógica y la frecuencia digital coincida, a expensas de que en el resto de los puntos no coincida y a expensas de que sea muy alineal el mapeo. Por ejemplo, fíjense qué interesante que sobre esta línea a trazos, que es la función identidad, lo que vamos a ir encontrando es que hay intersecciones, las voy a ir pintando en verde para este punto, ¿sí? Si lo miran con atención, y en azul, ¿sí? Para un punto que está por acá, por 5 más o menos. Esta está en 20 y la otra debería estar en 45, en rojo, ¿sí? Fíjense, claro que sí, acá está en rojo, ¿ven? La intersección. ¿Qué significa eso? Que justamente a cada una de esas transformadas bilineales, ¿sí? Que le aplicamos el concepto de prewarp, sintonizándolo a 5, a 20 y a 45, lo que hicimos fue con esa función tangente, recuerden, en este caso es arco tangente, pero la función básicamente matemática es la tangente. Entre por una o entre por otra es lo mismo. Entre por la imagen o entre por el dominio, es decir, hablaremos de arcotangente o de tangente. En este caso es arcotangente, pero recuerden que la explicación original la vimos con la tangente, es decir, entrando por la frecuencia digital. Entonces, en este caso, la función arcotangente, de alguna manera, lo que hace es comprimirse, ¿sí? Comprimirse en las altas frecuencias. Fíjense que todos estos últimos 5 Hz, ¿sí? de frecuencia digital, los usa para meter desde 45 hasta más infinito, es decir, están súper comprimidos. Mientras que toda la otra parte está súper expandido, ¿sí? Súper expandido. Por otro lado, otra cosa que se hace es otra cosa que se suele hacer es hacer que coincida un punto de muchísima menor frecuencia, como por ejemplo en el caso de la línea azul. Fíjense que en la línea azul el efecto casi es nulo, es decir, hacer pre-warping en baja frecuencia es casi como no hacer pre-warping. Fíjense que el trazo azul coincide con la línea punteada. Decíamos que justamente en el caso del trazo azul, hacer o no pre-warping es casi lo mismo que no hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el pre-warping de alguna manera garantiza cierta linealidad, es decir, un parecido, una similitud muy grande entre la frecuencia identidad. Fíjense, para frecuencias menores a 10 Hz casi que no hay diferencia, ¿sí? O a 15 Hz, digamos, casi no hay diferencia entre la función de mapeo del arcotangente con respecto de una función lineal. Por lo tanto, decimos que tal vez para baja frecuencia el prewarp no tiene absolutamente ningún efecto, ¿sí? Sin embargo, ya cuando empezamos a entrar en la mitad de la banda digital, ya fíjense que el prewarp empieza a ser muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aleja mucho la función arcotangente de qué cosa, de la recta identidad, ¿sí? Entonces, por supuesto que si está muy esquinado y la frecuencia que nosotros queremos emular significa, recuerden, que justamente la frecuencia digital y la analógica sean exactamente el mismo lugar en la transferencia, ¿sí? Es una especie de punto de anclaje. Entonces, si quisiéramos hacer eso, ¿sí? Para frecuencias altas, el prewarp es absolutamente mandatorio. Es decir, como una regla así para recordar, miremoslos en términos relativos, olvidémonos que esto es 0 y 50 Hz, es decir, que sampleamos a 100 Hz. Imagínense que sampleamos a una frecuencia normalizada, ¿sí? Y que tenemos de 0 a Nyquist. Bueno, podemos pensar que para las pulsaciones que están
de la mitad de la banda digital, es decir, de sampling dividido 4 o de Nyquist dividido 2, para arriba, el pre-warp es mandatorio si nosotros necesitamos emular estrictamente, por ejemplo, una frecuencia de corte, por ejemplo, ¿sí?, una frecuencia central que esté, por ejemplo, más allá o por la mitad de la banda digital, y vamos a necesitar que esa eh, esa frecuencia central, esa pulsación central, ¿sí?, esa F0, esté absolutamente coincidente con su versión digital. Por lo tanto, la única forma de hacer eso es con pre-warp. Bueno, ¿qué es el pre-warp? Hablamos del pre-warp conceptualmente, ya entendemos que es un anclaje entre la frecuencia analógica y la frecuencia digital. Sin embargo, no dijimos cómo podemos hacer eso. Bueno, para hacer eso, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar acá por esta ecuación que tenemos acá. Es un poquito difícil de recordar, obviamente nadie pide que se acuerden esta expresión, pero sí que la tengan a mano y que la usen en la práctica si necesitan justamente dar uso de esta función. Las funciones de SciPy no la usan, no usan esta posibilidad. Es decir, la transformada bilineal no tiene posibilidad de pre-warping. Sin embargo, tienen posibilidad de meter una especie de sucedáneo de esto. Ya lo vamos a ver esto cuando hagamos algo de práctica, ¿sí? Pueden meterlo externo a la función, pueden hacer una especie de pre-warping externo. Sin embargo, en MATLAB sí, MATLAB ya trae la función incorporada a esta fórmula. ¿Okay? Y esta expresión la sacamos de la documentación de MATLAB. Así que esto es realmente muy útil, y para alguna situación como las que le acabo de describir, cuando estén diseñando filtros digitales a partir de la transformada bilineal, espero que le puedan dar buen uso a esta posibilidad del pre-warping. Bueno, ahora mismo vamos a continuar con la explicación de los filtros de respuesta finita al impulso, ¿sí? Los filtros FIR.